Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestros análisis del mercado Forex para esta semana. Vamos a retomar nuestros análisis semanales, regresando ya de unas pequeñas, muy pequeñas vacaciones. Vamos a retomar con nuestro análisis. Tener en cuenta varias cositas que tenemos en el término fundamental. Vamos a empezar hablando de ellas. No sin antes, como siempre, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde estamos compartiendo un poco más el día a día de nuestra operativa, de nuestros setups. Recuerden que nuestra estrategia requiere un poco de tiempo para que algunas cosas se configuren como deseamos que se configuren. Entonces, no se pierdan ese tipo de oportunidades siguiéndonos en nuestras redes sociales. Se las voy a dejar por aquí y no se olviden, el más importante de todos, ingresar a nuestro canal de Telegram absolutamente gratuito, en el que estamos compartiendo nuestras ideas de inversión, nuestras posibilidades de entrada, de salida del mercado, cómo nos protegemos un poco del riesgo, y vamos a estar compartiendo mucho más contenido educativo sobre cómo invertir y cómo mejorar o potenciar nuestro trading en el día a día. Así que, no siendo más, entramos a nuestro análisis semanal. Bueno, chicos, como siempre vamos a empezar compartiendo pantalla. Vamos a revisar inicialmente el tema fundamental. Voy a organizar aquí algunas cositas. Vamos a dejar esto por aquí a un lado. Mientras entramos al tema técnico, vamos a revisar qué tenemos para esta semana. Muy importante, demasiado importante. Recuerden que a final de mes, es decir, aproximadamente el 26, empieza algo que se llama el Jackson Hole. ¿Listo? Vamos a tener Jackson Hole durante 26, 27, 28 aproximadamente, no tengo las fechas exactas, pero más o menos empezamos el 26 y vamos a tenerlo durante unos 3 o 4 días seguidos. ¿Qué es el Jackson Hole para quienes no lo conocen o no saben qué es? Todos los años la Reserva Federal organiza una especie, algo que ellos llaman un simposio económico, donde sientan a diferentes personalidades del mundo económico: banqueros, presidentes de banca, presidentes de la Reserva Federal, presidentes de las reservas federales de cada estado, de cada dependencia dentro de los Estados Unidos, y dentro de esos discursos se puede evidenciar cuál es la visión que tienen del mercado financiero esas personas que son quienes realmente están dirigiendo, teóricamente hablando, la economía mundial. Entonces es muy importante el Jackson Hole porque lo que nos permite es evidenciar cuáles son las visiones que ellos tienen del mercado, qué se nos escapa, están siendo optimistas, están siendo pesimistas, creen que el mercado va a mejorar, va a empeorar, y con ese tipo de observaciones el mercado puede tomar posiciones de cómo o de qué manera pueden eventualmente estarse moviendo las tasas de interés. Entonces toda esa visión es importante tenerla clara porque va a ser determinante a la hora de entender algunas de las estructuras de mercado que vamos a ver luego en el marco técnico. Entonces, en el tema noticioso normal, el fundamental del día a día, hemos tenido algunas noticias importantes en ya finalizando mes. Tuvimos el día lunes PMI de manufactura en Francia, PMI de servicios en Francia, PMI de manufactura alemán que salió negativo, por lo menos por debajo de lo que el mercado esperaba. Algunos PMI compuesto de Gran Bretaña que sale al parecer normal, ni muy bueno ni muy malo, sale normal, PMI de manufactura y PMI de servicios. Tenemos también ventas de casas existentes en los Estados Unidos, no son casas nuevas, casas que ya existen, y cuál es su ritmo de venta, y vemos que hay un dato mejor de lo esperado, lo cual es bastante importante. El día martes tenemos la variación del Producto Interno Bruto de Alemania. Y tenemos por aquí venta de vivienda nueva. Esas sí son viviendas que se están construyendo. Venta de vivienda nueva, que también el dato sale superior a lo esperado. ¿Por qué son importantes esos datos? Porque nos permiten evidenciar cuál es la confianza del consumidor en la economía de la que estemos hablando. Si una persona siente confianza en su economía, es muy factible que pueda tomar la decisión de comprarse una casa en el largo plazo. Así que tenerlo en cuenta. Para el día de mañana entonces tenemos pendiente, en noticias súper importantes, una encuesta sobre el clima de negocios o el ambiente de negocios que hay en Alemania. Tenemos demanda de bienes durables, ojo con este dato porque no son las ventas minoristas, son el tipo de venta del día a día, de comprar el mercado, de comprar el arroz, la papa, la cebolla, la carne, los huevos, etcétera. Este tipo de
indicador de la venta de bienes durables está hablando del tipo de bienes como las casas, los carros, digamos, bienes que no pretenden ser perecederos en el tiempo. Entonces es muy importante que el dato que vaya a salir, que todavía no ha salido, sale mañana a las 2:30 hora Europa, o sea, o más o menos hora 7:30 hora Latinoamérica, pero vamos a tener un dato que esperemos sea positivo en el dólar. Todo indica que tendría que ser positivo, pero estaremos viendo qué sucede. Y tenemos también inventarios de crudo para las personas que están comprando y vendiendo petróleo, WTI y el Brent. Así que tenerlo muy en cuenta. Para el día jueves 26, este día empieza el Jackson Hole. Miren que ya tenemos el primer dato de Jackson Hole Symposium. Este día empieza el Jackson Hole, vamos a tener mucha volatilidad, así que mucho cuidado. Esto es como todo, como toda la reunión y como todos los discursos. Como cuando se reúne el G20, pueden pasar 1000 cosas, pero puede no pasar nada. Entonces, tampoco nos obsesionemos con el tema del Jackson Hole, pero es algo a tener en cuenta. Luego tenemos una publicación de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, variación del Producto Interno Bruto estadounidense, muy importante, y las peticiones por desempleo en los Estados Unidos, bastante importante también. Y el día viernes, para finalizar la semana, ventas minoristas en Australia. Tenemos un discurso de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, imagino yo que en el marco o en el contexto del Jackson Hole, y con eso terminamos la semana por lo menos de operativa, porque el día 28 tenemos nuevamente, el día sábado 28, tenemos nuevamente Jackson Hole, así que mucho cuidado con dejar operaciones abiertas durante el fin de semana porque pueden pasar muchas cosas en ese recorrido. Vamos a ver la parte técnica. Yo estuve haciendo un análisis anterior a este video. Hay muchas operaciones interesantes, como les mencioné en Instagram. Muchas de las operativas que teníamos pendientes, de las observaciones que habíamos hecho la semana anterior, se cumplieron a perfección. Muchas de las hipótesis que hicimos, esto va a pasar, se va a mover así, se va a vender esto va a llegar hasta esta zona y se va a corregir. Muchas de esas cosas pasaron y pasaron exactamente como dijimos que iban a pasar. Muchas otras, por supuesto, no cumplieron las expectativas de lo que va a suceder. Algunas veces decimos, si rompe tal cosa, va a pasar tal cosa, pero si no rompe, pues no pasa nada de lo que dijimos que va a pasar. En ese sentido, miren, por ejemplo, el dólar australiano versus el dólar canadiense. El movimiento rompe un mínimo anterior, hace un retroceso hasta esta zona del Fibonacci, una zona bastante importante, vuelve y genera un mínimo menor, esperamos que el precio tenga un retroceso y vuelva a caer. En este momento, para mi manera de verlo, es muy corto el movimiento de retroceso, yo no entraría ahí, pero sí están muy interesantes. El dólar australiano versus el franco suizo, miren esta oportunidad tan hermosa. La misma operación, el mismo análisis que hacemos cada semana, exactamente lo mismo. Este movimiento que se ha configurado antes, un movimiento bajista que rompe, me ha creado un mínimo más bajo, y aquí lo que espero ahora es que tenga un retroceso que me genere un máximo más bajo que este anterior y que inicie un movimiento bajista nuevamente. Como esto es en marco diario, esto no va a pasar mañana, esto se va a demorar 1, 2, 3, 4 velas en llegar a esa zona, y cuando lleguemos a esa zona podemos tomar un movimiento en venta, pero hasta que no lleguemos ahí no es para nada relevante. ¿Dónde vamos a tomar el movimiento en venta? Aproximadamente en los 0.67500. Ese me parece un precio bastante interesante, bastante importante. Vamos a marcarlo aquí. Esa zona del precio me parece muy importante porque configura dos cosas. La primera, la entrada en el order block anterior, y lo segundo, la entrada en esa zona entre el 61 y el 78, que se vuelve muy atractiva para generar un cambio en el movimiento del precio. Así que tenerla muy en cuenta. Dólar australiano versus el franco suizo. El dólar australiano versus el yen japonés, la misma situación, el mismo análisis, la misma conjetura. Un mínimo anterior, un máximo que no es más alto que los anteriores, un rompimiento bajista a la baja, y ahora espero un retroceso. ¿Hasta dónde? Nuevamente aproximadamente a este nivel y volver a retomar un movimiento bajista. Nuevamente la misma advertencia, este marco de observación es un marco diario, así que esperar a que llegue a esa zona y en lo preferible esperar un cambio de contratendencia en los marcos menores. Es decir, cuando lleguemos a esos niveles, cuando llegue a ese círculo rojo que tenemos ahí, vamos a buscar en H4 o en H1 un rompimiento a la baja de esta tendencia del marco menor. Cuando tengamos ese rompimiento hacemos la misma observación, un retroceso y entramos en venta. Sería un excelente trade porque nos puede dar una muy buena rentabilidad en cuanto a
a la correlación del riesgo-recompensa. Podemos tener una lógica de un 1-10, un 1-12, dependiendo cómo lo tomemos. Australiano neozelandés no tenemos una claridad. Australiano dólar, la misma lógica de lo que venimos trabajando con el australiano yen y el australiano franco. Miren esta línea de tendencia, el precio rompe a la baja, el retroceso coincide con la línea de tendencia, además del 78.6 y el 61.8, y desde esa zona podemos buscar un movimiento bajista. El Bitcoin está disparado, un movimiento muy alcista, llegó al tocar los 50.000, pero no los ha podido romper aún. Euro versus el dólar australiano, miren que es la misma observación del dólar del australiano yen versus el australiano dólar versus el australiano franco, la misma observación pero al revés. ¿Por qué? Porque si en teoría el dólar australiano debe caer, debe disminuir su valor, eso va a hacer que esta paridad en teoría debería empezar a subir. Pero ¿dónde va a empezar a subir? Cuando llegue a estos niveles, a este círculo rojo que tenemos aquí. La teoría es exactamente la misma, solamente que en este caso es una tendencia alcista. Un movimiento, un alto más alto, viene a esta zona de la línea de tendencia, miren la línea de tendencia, el movimiento rompe al alza y ahora esperamos una corrección aproximadamente hasta estos niveles y desde aquí otro movimiento alcista. Veremos si se cumple. Debe llegar primero ahí, luego hacer un cambio en la estructura menor y ahí sí tomar una entrada en compra. Euro versus dólar canadiense no tiene nada. Las cosas que no he marcado es porque realmente yo no veo oportunidades ahí o todavía les falta demasiado. Euro versus el franco suizo, eso tiene que hacer un retroceso y romper realmente esta zona que no me gusta que se haya quedado ahí pegado. Euro libra, miren que está metido en una especie de canal que realmente ahí para mí no hay ninguna operatividad posible. Euro yen, un movimiento que empieza a ser un movimiento de retroceso, puede buscarnos un movimiento ahí en esa zona de ese círculo, puede ser interesante. ¿Qué es lo que no me gusta? Que esto es ¿cómo decirlo? Un gap que se está llenando. Entonces, en este movimiento puede venir a buscar a llenar ese gap, a terminar de cerrarse y luego volver a caer. Podría ser interesante. ¿En qué niveles? 1.29.200 aproximadamente, puede ser un precio interesante, o 1.29.400, porque el 1.29.500 ya queda muy alto. Pero puede ser un movimiento interesante. Incluso yo iría por ese 78.6 del Fibonacci. Si no llega hasta allá, mejor no tomar el trade. El eurodólar tiene una lógica más o menos parecida. Movimiento bajista, rompe el mínimo anterior. Respetando este order block, el precio viene a buscar un retroceso, buscando este 78.6, ese precio aproximado de los 1.17.700, 1.17.500. En esos niveles podríamos buscar otra vez una venta. Aquí el precio intenta entrar, pero no toca ni el order block ni el 78. Yo esperaría otro poquitico más arriba para poder entrar a vender. En caso de que en el marco menor, en H4, rompa esta línea de tendencia en el marco menor, pues se puede buscar una venta porque viene de una zona importante, de una zona trascendental. Euro neozelandés, aquí no pasa nada. Miren que en el diario está metido en una especie de canal, como se trae aquí, que no ha podido romper ni a la alza ni a la baja, todavía no pasa nada. Libra australiano, muy interesante, un movimiento que empieza alcista, rompe al alza, viene buscando un retroceso y ahora está metido, está por lo menos empezando a entrar a esa zona que nos interesa a nosotros, ese 61.8, 78.6, que no me gusta, entre comillas, que no se ha acercado a la línea de tendencia. Me encantaría que el precio llegara a esta zonita de aquí, a esta zona de aquí. Si sigue cayendo, pues que tuviese la posibilidad de buscarnos esta zona de aquí entonces. Porque me gusta que se pueda apoyar sobre la línea de tendencia y que además, es decir, sumarle a eso la lógica de que el precio busque el 61, el 78 o el 91% del Fibonacci. Así que tenerlo muy en cuenta. Libra CAD, nada trascendental, nada interesante, nada importante, por lo menos que sea operable en este momento. Dólar canadiense versus el yen japonés, tampoco la misma historia. Miren que el precio se cayó desde esas zonas que estuvimos advirtiendo ya la semana anterior, pero en este momento no hay nada que podamos hacer. Libra franco tampoco, movimiento bajista muy potente, parece estar haciendo un bajo más bajo porque cierra por debajo de este bajo anterior, tendremos un retroceso y podríamos venir a buscar algo cercano a la línea de tendencia y volver a vender, pero hasta que no haga ese movimiento no ha pasado nada. Libra yen, noticia positiva y noticia negativa. La positiva, que parece que el precio todavía tiene esperanzas de seguir cayendo. ¿Cómo y por qué? En el marco diario el movimiento ya está aparentemente agotado, le queda un pedazo, le queda un cacho, diríamos. ¿Por qué? Porque miren que el precio de aquí todavía debería llegar hasta esa zona del menos 27 de este punto. ¿Sí? Por eso tiene esta alarma aquí puesta. Nosotros tomamos un trade que se los estuve mostrando en Instagram,
Ya lo cerramos, ya nos salimos de la operación y nos salimos por una sencilla razón. Miren que este trade cierra, o sea, esa vela diaria hace un mechazo a la baja, perdón, borro esto, intenta caer, pero el precio lo devuelve justo en una zona de resistencia diaria. Así que el precio está ahí bastante fuerte. Una persona muy arriesgada, porque hay que tener mucho riesgo para poderse meter ahí, coge este último movimiento de 4 horas y hace la misma operativa, la misma interpretación. Un bajo más bajo, un retroceso. Miren que en el 78 y justo donde está el order block, el precio reacciona con violencia a la baja y podría haber tomado un trade de caída hasta esta zona, hasta el menos 27, que sigue siendo la zona de resistencia del diario. ¿Qué pasa? Yo no quiero operar así porque me parece que el precio tiene muchas probabilidades de continuar subiendo porque no ha sido capaz de romper, de batir esta zona del precio en cuanto a la resistencia que le está proponiendo. Libra neozelandés. Miren que no tenemos nada, pero a la misma vez tenemos una oportunidad. El precio arranca al alza, viene a buscar un retroceso de este 78, puede ser una zona para buscar una compra. ¿Por qué no tomó el trade? Nuevamente, este alto no es realmente más alto que este anterior, termina cerrando por dentro del alto. Entonces, no configura del todo el movimiento. Si vamos a gráfico de líneas, miren que la misma situación pasa aquí. Este alto es ligeramente, pero no logra realmente hacerlo con potencia. Y en el de Fibonacci, miren que el alto más alto termina cerrando por dentro del alto más alto de aquí. Entonces, no hay realmente una formación que lo compruebe. Ahora, podríamos esperar aquí en el marco menor, en H1, un movimiento alcista, a ver si rompe esta línea de tendencia que trae y si nos configura un movimiento de estructura alcista. En caso de que suceda, podría ser una operativa interesante, pero no es el tipo de operativa que nosotros tomamos. Me interesan más las otras: australiano franco, australiano yen, australiano dólar, euro australiano, euro dólar, libra australiano. O sea, hay muchas opciones en este momento para elegir. No me voy a meter justo en la que no me gusta. Libra dólar, un movimiento que no da mayor oportunidad. Está en una línea, digamos, de importante resistencia. Podría continuar dando. ¿Qué es lo que pasa? Que este mínimo no cerró por debajo de este. Sí cierra por debajo de estos, pero no por debajo del anterior, entonces no me interesa. Neozelandés franco, muy parecido al australiano yen y al australiano franco. Un movimiento bajista muy potente que viene casi que a respetar este canal inferior. Podemos tener un retroceso y en esta zona cercana donde está el canal superior, a la línea del canal superior, o de ese retroceso, podríamos buscar nuevamente una venta. Neozelandés CAD, tenemos por aquí un movimiento que está metido en un canal que no nos promete nada, no nos genera ninguna estructura, así que no tenemos ningún tipo de operativa ahí. Neozelandés yen, lo mismo que el neozelandés franco, un movimiento bajista muy fuerte, termina cerrando por debajo de todos los mínimos anteriores. Esperamos retroceso y buscamos ventas en esos niveles. Miren que ninguna de las oportunidades que tenemos para esta semana o que se pueden desarrollar durante esta semana está para entrar ya. Son oportunidades para entrar mañana o pasado cuando configuren esos escenarios. Puede pasar que estos precios se queden aquí y sigan cayendo. En ese caso, no hicimos nada y nos quedamos por fuera y ya, se acabó la situación. Neozelandés dólar neozelandés versus el dólar americano. Movimiento bajista muy potente, termina cerrando por debajo de los mínimos anteriores. Esperamos retroceso que entre a esta zona y podemos buscar una venta. Standard & Poor's, se los vengo diciendo hace un rato, un movimiento vertiginoso al alza que no tiene ningún tipo de lógica, pero bueno, él continúa subiendo, así que por ahora no hacemos absolutamente nada. Dólar versus el dólar canadiense, parecía que el precio empezaba a tener un movimiento bajista, pero no lo hace, se mantiene sobre la línea de tendencia alcista principal y miren cómo aquí el precio parece meterse en una zona muy interesante. Este 78.6 es muy bueno, esta línea de tendencia está muy buena. ¿Qué vamos a esperar ahora? Un movimiento alcista en los marcos menores. Quien H1 tenga la capacidad de romper esta línea de contratendencia, miren cómo viene de vertiginosa, de vertical la línea. Entonces, hasta que no me haga un alto más alto y pueda buscar una corrección, no podemos hacer absolutamente nada, pero está muy interesante. Vamos a ponerle esto aquí una alerta por si llega a romper ese máximo que está ahí, en este punto de aquí, y veremos cuando sobrepase esa zona si es capaz de generarnos un retroceso. En el dólar americano versus el franco suizo, tenemos teóricamente un movimiento alcista. Esto es un alto más alto, el movimiento viene a buscar esta zona coincide con el 61 y 78 del Fibonacci y arranca nuevamente, pero podríamos ver cómo el movimiento se va lateralizando, o sea, el precio no sube con la fuerza para seguir llegando hasta el menos 27 directamente. Voy a mover esta cámara, muy bien. Dólar yen,
movimiento bajista, este bajo no es más bajo que el anterior, entonces yo no tomaría ningún tipo de entrada porque realmente no hay confirmación de la estructura. El petróleo les quiero mostrar que es un tema, es un caso de estudio. Vengo diciéndoles hace ya un tiempo que la tendencia del petróleo es alcista, sigue siendo alcista, no ha cambiado en nada la estructura de mercado. ¿Qué es lo que pasa? Si yo alejo esto un poco, vamos a ver cómo el precio en el último movimiento hace un alto más alto que el anterior. Ese movimiento hacemos un Fibonacci y el order block queda parado aquí abajo. Miren que el precio cuando cae, viene cayendo, sí, efectivamente crea una estructura bajista, entra al order block y en el order block reacciona al alza. Por ahora sigue siendo alcista, no me ha generado un bajo más bajo que este bajo anterior. Por ahora, hay que ver si la estructura continúa cayendo, por eso es mejor esperar el cambio en la estructura en el marco menor. Si vamos a H4, miren que el precio pareciera haber roto esto, podríamos tener un movimiento aquí de retroceso y volver a comprar, podría ser. Pero esperemos a ver si es capaz de hacerlo en el diario, para ver si es capaz de continuar el movimiento alcista. El oro, nada que decir, respetando muchísimo sus macros, sus digamos, gráficos principales del largo plazo. Miren el semanal es muy claramente el sesgo alcista, muy claro por completo el sesgo alcista. El precio reacciona varias veces, intenta romper pero no lo hace. Esta zona de aquí, miren esta vela gigantesca que viene a tocar los 1680, si no estoy mal. Sí, 1680. Y el precio desde ahí, ¡pum!, se dispara otra vez y viene otra vez estando positivo sobre ese nivel de los 1760, 1765. Si vamos al marco diario, esa vela gigantesca se ve como este movimiento y el peso lo ha recuperado. Pero eso también nos dice que el peso no ha sido capaz de perder esta zona ni de perder esta zona. Sigue siendo alcista, sigue siendo la perspectiva del precio sigue siendo alcista. Esperemos a ver qué termina sucediendo en el mercado. El Dow Jones, la misma historia del Standard & Poor's, el $10, la misma historia del Standard & Poor's. El DXY sigue pareciendo alcista, de hecho parece romper aquí algunas estructuras. Parece ser que termina cerrando por su máximo anterior, que eran los 93.400. Aquí llegó a tocar los 93.700. Muy interesante porque cualquiera de estas cosas que se ponga al alza, es decir, el DXY se pone al alza, debería traer un negativo, un movimiento bajista en el oro y un movimiento bajista en el euro dólar. ¿Por qué? Porque esto es el dólar comparado con una canasta de activos, una canasta de divisas. Entonces, esta interpretación de un dólar fuerte frente a las demás divisas generaría una depreciación de las monedas tasadas en dólar. Por ejemplo, el euro dólar o el oro dólar o el etcétera. ¿Listo? Cualquiera de estas cosas. Y no menospreciar esta gráfica para interpretar lo que viene a continuación. El dólar versus el peso colombiano, el hecho de que el dólar americano esté tan fuerte en los mercados internacionales va a generar un movimiento de salida de capital del mercado colombiano. Es, digamos, un poco evidente entre comillas. Obviamente hay otros factores que influyen y atienden a la lógica de que el dólar esté subiendo tanto, pero es bastante posible en esta estructura alcista, en el escenario macroeconómico que tenemos hoy, que veamos un dólar de 4.100, 4.200 pesos, que es su, digamos, resistencia natural, por lo menos lo que registró en marzo del año anterior, que podría ser su próxima zona en la que se podría consolidar el precio, así que tenerlo en cuenta. Y el euro versus el peso colombiano, para las personas que lo tienen en cuenta, el tema del cambio, 4.538 pesos colombianos por euro. Así que interesante, seguimos en un movimiento alcista, una tendencia alcista que todavía se perpetúa, todavía funciona, tiene movimiento, así que veremos cómo se va desarrollando. No siendo más, señores, espero de todo corazón que este tipo de información les haya podido servir, que podamos retomar nuestro análisis semanal de forma más regular, más consciente, más trabajada. Espero que toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy les sirva para mejorar su operativa y para poder incrementar sus probabilidades de éxito en los mercados financieros. Recuerden que nuestra intención, más allá de cualquier cosa, es principalmente entregar contenido de valor que nos ayude a crecer como comunidad y como una comunidad de inversionistas responsables, sensatos, aterrizados, disciplinados y que puedan hacer del trading su modo de vida o por lo menos un vehículo para crear una serie de alternativas distintas a las que ya conocemos. Entonces, de todo corazón, les mando un enorme abrazo. Mi nombre es Fabián Munevar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, se las dejo por aquí y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.